¿Alguna vez te has preguntado si todos los lugares mencionados en la Biblia realmente existieron? ¿Si alguna expedición arqueológica ha hallado pruebas físicas de esos escenarios épicos? Muchos conocen Jerusalén, Belén o Nazaret, pero ¿qué hay de Edén, Sodoma, el monte Sinaí verdadero o la misteriosa ciudad de Nod? ¿Dónde están? ¿Por qué no se han encontrado? Y lo más inquietante, ¿existieron realmente? Este es un viaje al corazón de lo invisible, de lo que se dice que fue, pero nadie ha podido probar. Hoy te traigo un mapa bíblico que la ciencia aún no ha podido trazar. Lugares que están en la memoria de millones, en textos sagrados milenarios, pero que jamás han dejado una huella física. Y no estamos hablando de cuentos de hadas, sino de capítulos fundamentales en una de las narrativas más influyentes de la historia de la humanidad. La Biblia, más allá de su valor religioso, es también una fuente histórica. Pero, como en toda historia antigua, hay fronteras entre lo simbólico, lo literal y lo arqueológicamente verificable. Algunos lugares han sido confirmados con pruebas sólidas, otros, en cambio, siguen envueltos en el misterio, como si la tierra se los hubiera tragado o nunca hubieran estado allí. Esto no significa necesariamente que no existieron, sino que los métodos científicos actuales, arqueología, geología, datación por carbono, imágenes satelitales, no han logrado ubicarlos de forma definitiva. Algunos creen que están enterrados bajo siglos de polvo, otros que fueron destruidos por catástrofes naturales, y hay quienes piensan que su existencia fue siempre simbólica. En este video vamos a recorrer esos lugares fantasma de la Biblia. Sitios que marcaron el destino de naciones enteras según el relato bíblico, pero que hasta hoy no han sido encontrados por ningún arqueólogo, explorador o científico. Y antes de que empieces a pensar que esto es solo para creyentes, te lo digo claro, esto es también historia, filosofía y hasta geopolítica. La Biblia ha moldeado guerras, imperios y civilizaciones. Entender estos lugares ausentes es también comprender por qué el pasado aún pesa sobre el presente. Así que prepárate para explorar los vacíos del mapa bíblico. Desde jardines perfectos hasta ciudades malditas, desde montañas sagradas hasta tierras de exilio. ¿Por qué no están ahí? ¿Por qué no los hemos encontrado? ¿O es que no estamos buscando en el lugar correcto? Vamos a comenzar con uno de los más icónicos. El Edén. El paraíso perdido. El inicio de todo según la narrativa bíblica. En él se encuentran el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es el escenario de la primera relación entre el ser humano y lo divino, y también el lugar del primer gran error, de la caída. ¿Dónde está? La Biblia da pistas, aunque vagas. En el Génesis, se menciona que el Edén estaba regado por un río que se dividía en 4 brazos: Pisón, Gijón, Tigris y Eufrates. Los 2 últimos son reales, recorren Mesopotamia, es decir, la actual Irak. Pero los otros 2 no encajan del todo con ningún río conocido. Esto ha dado pie a cientos de teorías. Algunos arqueólogos han rastreado antiguos cauces de ríos secos que podrían haber sido el Pisón o el Gijón. Otros dicen que el Edén está sumergido en el Golfo Pérsico debido al aumento del nivel del mar tras la última glaciación. Incluso hay quienes lo sitúan en África, por ser el lugar donde surgieron los primeros humanos según la ciencia. Pero aquí viene el dilema: ¿el Edén es un lugar físico o es un símbolo? Para algunos teólogos, representa un estado espiritual de inocencia, no un sitio geográfico. Para otros, es una metáfora de la armonía perdida entre el ser humano y la naturaleza. Y para ciertos investigadores, sí pudo haber un sitio real que inspiró el mito, una especie de jardín fértil rodeado por agua en medio de una región árida. En 2012, imágenes satelitales revelaron una vasta llanura aluvial bajo la actual frontera entre Irak e Irán, con señales de antiguos ríos entrelazados. ¿Podría haber sido ese el Edén? La respuesta sigue siendo esquiva. No hay estructuras, ni restos, ni señales claras de que allí comenzó la historia bíblica de la humanidad. Y lo más curioso, en la narrativa bíblica, tras la expulsión de Adán y Eva, Dios colocó querubines con una espada de fuego para impedir la entrada. Quizás, más allá de lo literal, eso simboliza la imposibilidad humana de regresar al Edén. Una barrera no física, sino existencial. El Edén, entonces, podría ser menos un lugar y más una pérdida irreparable.
Una memoria colectiva que todos cargamos sin haber estado jamás allí. Después del asesinato de su hermano Abel, Caín es condenado a vagar por la tierra. Y la Biblia dice que se fue a vivir a la tierra de Nod, al oriente del Edén. Pero ese lugar, Nod, es aún más misterioso que el Edén mismo. No tiene ríos, montañas ni ciudades conocidas. Ni una sola pista geográfica. Solo sabemos que era un lugar de exilio, de desplazamiento, de castigo. En hebreo, Nod proviene de una raíz que significa vagar o deambular. Es decir, más que un territorio específico, Nod podría simbolizar el estado del fugitivo, del que ha sido expulsado del orden divino. Es un no lugar, un lugar sin arraigo. Caín, el constructor de ciudades, paradójicamente comienza su castigo en un sitio sin estructura ni civilización. Aún así, algunos han intentado situarlo. Algunos eruditos lo colocan al este de Mesopotamia, otros en Irán y otros incluso en Pakistán, basándose en tradiciones extrabíblicas. Pero no hay evidencias arqueológicas. Nada ha sido excavado, ni se ha encontrado alguna ciudad atribuida a Caín. Y aquí entra algo interesante. La ciudad que Caín fundó, según el Génesis, fue llamada Enoc, en honor a su hijo. Esa sería, en teoría, la primera ciudad fundada por un ser humano. Pero esa ciudad tampoco ha sido localizada. ¿Una civilización primigenia desaparecida? ¿Un símbolo literario? Para algunos antropólogos, esta parte del Génesis refleja el momento en que las sociedades humanas comenzaron a construir ciudades, dejando atrás el nomadismo. Si eso es así, Nod sería un eco de ese tránsito doloroso, del ser humano como recolector y pastor, a constructor y habitante de ciudades. De la libertad a la norma. Nod no es solo geografía. Es un estado de alma. Es la consecuencia del pecado, del fratricidio, de la ruptura. Y como tal vez nunca pueda encontrarse en el mapa. Si hay ciudades bíblicas que capturan la imaginación colectiva, son estas dos, Sodoma y Gomorra, asociadas con la decadencia moral, la corrupción y la justicia divina. Según la Biblia, fueron destruidas por fuego y azufre que cayó del cielo. Un cataclismo brutal. El relato está lleno de imágenes potentes, la huida de Lot y su familia, la advertencia de no mirar atrás, la mujer convertida en estatua de sal. Pero, ¿y el lugar? El texto dice que estas ciudades estaban en la llanura del Jordán, cerca del Mar Muerto. Y es verdad que esa zona ha sido explorada extensamente por arqueólogos. Se han encontrado restos de ciudades antiguas como Bab edra y Numeira, con señales de destrucción repentina y fuego intenso. Algunos creen que una de estas podría ser Sodoma. Pero no hay consenso. Otros investigadores argumentan que ninguna de estas ruinas corresponde con la escala de destrucción narrada en el Génesis. Además, falta Gomorra. No hay pruebas definitivas de que ambas existieran como ciudades reales al mismo tiempo y en el mismo lugar. También hay teorías geológicas. Se dice que una falla tectónica activa cerca del Mar Muerto podría haber provocado una explosión de gas natural y asfalto inflamado, lo que explicaría el fuego del cielo. O una lluvia de meteoritos. Suena como ciencia ficción, pero hay eventos similares documentados en otras regiones del mundo. A pesar de todo, Sodoma y Gomorra siguen sin identificarse con certeza. Su destrucción es quizás una advertencia más que un hecho histórico. Un símbolo de lo que sucede cuando una sociedad pierde su rumbo moral. Pero la búsqueda sigue. Porque si se llegaran a encontrar, podrían reescribir no solo parte de la historia bíblica, sino la historia de las primeras ciudades humanas. Uno pensaría que el lugar donde Moisés recibió los 10 mandamientos estaría marcado con claridad, ¿verdad? Pues no. El monte Sinaí, ese pico envuelto en nubes, truenos y fuego, donde Dios habló directamente a un hombre, no ha sido identificado con certeza. Tradicionalmente, se cree que es el Jebel Musa, en la península del Sinaí, y se ha construido un monasterio en su base, el de Santa Catalina. Es un lugar de peregrinaje. Pero los arqueólogos y biblistas modernos no están tan convencidos. La Biblia da pistas, pero son ambiguas. El monte Sinaí aparece también con otro nombre, Horeb. Y el recorrido del éxodo del pueblo hebreo por el desierto no tiene ubicaciones precisas.
Algunos investigadores lo han buscado en Arabia Saudita, basándose en relatos que lo colocan más allá del desierto. Otros creen que está más al norte, cerca de Petra. Hasta se ha sugerido que no es un solo monte, sino una región montañosa. Además, y esto es clave, no se han hallado restos arqueológicos que confirmen la estadía de cientos de miles de personas acampando al pie de esta montaña durante años. Ni cerámica, ni huesos, ni herramientas. Nada. Entonces, ¿fue un evento simbólico? ¿Una visión? ¿Una codificación mítica de una alianza espiritual? ¿O simplemente no estamos buscando en el lugar correcto? El monte Sinaí es otro punto ciego del mapa bíblico. Una cima sagrada cuya ubicación exacta se ha perdido, o tal vez, nunca fue parte del terreno, sino del alma. Cuando hablamos de riqueza en el mundo bíblico, hay un nombre que se repite con un halo de misterio: Ofir. Era el destino de las flotas del rey Salomón, desde donde traían oro, plata, piedras preciosas, madera de sándalo y hasta monos y pavos reales, según el primer libro de los reyes. ¿Pero dónde queda Ofir? La Biblia no lo especifica. Solo dice que las naves tardaban 3 años en ir y volver. Eso sugiere una distancia considerable. Algunos lo sitúan en la costa este de África, quizá en Somalia o Mozambique. Otros creen que era en Arabia del Sur, en la región de Omán o Yemen. Pero hay teorías aún más atrevidas, que Ofir estaba en la India o incluso en Filipinas. Sí, así de lejos. De hecho, en sánscrito, el nombre Supara, una antigua ciudad portuaria de la India, se parece al hebreo Ofir. Algunos creen que Salomón comerciaba con el subcontinente asiático mucho antes de lo que imaginamos. ¿Y la arqueología? Ha encontrado evidencias de comercio entre Arabia y la India que datan del primer milenio AC, lo cual es compatible. Pero no hay nada que diga esto fue Ofir. Ofir es, en el fondo, el símbolo del oro bíblico, de la riqueza que viene de lo desconocido. Una tierra de promesa que quizá existió, pero que se borró del mapa con el paso de los siglos. Después de recorrer estos sitios fantasma, Edén, Nod, Sodoma, el Sinaí, Ofir, llegamos a una conclusión que no es una respuesta definitiva, pero sí una clave de lectura. Tal vez estos lugares no son puntos en el mapa, sino coordenadas del espíritu. La Biblia no fue escrita como un GPS ni como un tratado de geografía antigua. Fue escrita como relato sagrado, como memoria colectiva, como enseñanza. Y aunque muchas de sus ciudades y personajes sí han sido confirmados por la arqueología, otros se resisten a ser encontrados. Son relatos que flotan entre lo mítico y lo histórico. Pero esto no los hace menos importantes. Al contrario, su misterio es parte de su fuerza. Nos obligan a preguntarnos qué es real, qué es símbolo, y por qué necesitamos creer en lugares que nunca hemos visto. Vivimos en un mundo donde todo se mapea, se mide y se fotografía. Pero quizás, algunos lugares importantes no pueden verse desde satélites ni excavarse con palas. Están en otra capa de realidad. En la narrativa. En el alma. Y tal vez eso es lo que más nos desconcierta, y también lo que más nos atrae.